¿Te gustaría tener el control en la palma de tus manos? Bienvenidos a Hábitat de la Seguridad. Un espacio donde hablaremos todo acerca de la seguridad a través de las herramientas tecnológicas y buenas prácticas para prevenir riesgos al patrimonio e integridad de las personas. Somos Montserrat Capilla y Tomás Hernández. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas noches, querido auditorio. Hola, Monse, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Tom, buenas noches a todos, querido auditorio. ¿Qué crees? Que hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, bastante importante, que es acerca del robo a los negocios. ¿Sabías tú que en México se registran cada 55 minutos un robo a negocio? No lo sabía. Bueno, pues como dato importante, cada 55 minutos hay un robo a negocio en la Ciudad de México. Solo en la Ciudad de México. Oye, imagínate cómo podría estar el país. Creo que es una cifra bastante alarmante y por eso es que estamos abordando este tema. Algo bastante importante de abordar, algo muy interesante porque pues en el país obviamente hay muchísimos negocios de todos los tamaños y creo que todos se ven afectados por la delincuencia, ¿no? Entonces, pues aquí, según cifras, por ejemplo, del INEGI, nosotros tenemos varios delitos que se presentan a negocios con mayor frecuencia. En ese caso, por ejemplo, tenemos la extorsión, tenemos el robo, asalto de mercancía, el robo hormiga, el fraude y los actos de corrupción como los delitos más que más atentan contra las empresas, según el INEGI. Así es una cifra alarmante y hay una gran diversidad para el robo a negocios. Y fíjate que lo preocupante de esto es que, por ejemplo, de los delitos que se cometen a negocios, 9 de cada 10 delitos no se denuncian, de acuerdo también a cifras del INEGI. Y esto es muy lamentable, ya que pues hacer algo que se persigue de oficio, pues ayudaría mucho a que nuestra sociedad podría mejorar si todos denunciáramos. Desafortunadamente pues tenemos ahí también un nudo dentro de nuestras autoridades. ¿O qué piensas, Tom? Bueno, también igual por cifras oficiales, haciendo encuestas, el INEGI se dio a la tarea de ver cuáles son las causas por las cuales los propietarios de los negocios o las personas afectadas no denuncian. Y bueno, ¿tú qué crees que es lo que la gente dice en su mayoría de por qué no denuncian los delitos contra los negocios? Bueno, yo creo que el principal punto es el Ministerio Público, pero también hay muchos negocios que no están regulados. Entonces, pues carecen de factura para poder demostrar que son propietarios de la mercancía, o porque minimizan que eso pueda ayudarnos a fortalecer nuestra seguridad. Más o menos, bueno, en este caso la principal razón por la cual los dueños de los negocios no denuncian es porque tienen desconfianza en las autoridades, ¿sí? Y bueno, en segundo lugar está que tienen temor de represalias por parte de los delincuentes. Claro, y es muy entendible, ¿no? Cuando haces una denuncia en el Ministerio Público, evidentemente, pues muestras tu identificación y si al delincuente lo atrapan, tienes que ir a comparecer. Y es que, por ejemplo, hay programas, hay mecanismos de gobierno que la famosa denuncia anónima, pero no sé qué tan anónima puede ser esa denuncia, porque si ya nos vamos a temas de delincuencia organizada, incluso ya a esos niveles, pues los mismos delincuentes pueden obtener esa información de quién los denunció y todo eso. Aparte, no sé qué tanto alcance legal pudieran tener las denuncias anónimas, porque yo tengo entendido que cuando tú vas a levantar una denuncia, posteriormente tienes que ir a ratificar la denuncia. Así es. Y ahí es donde tú tienes que revelar tu identidad, ¿no? Entonces,
No estás protegido y ese es un mayor temor para todos los ciudadanos, ¿no? No te quieres meter en ningún problema. Evidentemente ya tienes un problema porque ya te robaron. Sí. Y quieres perderlo menos. Sí, pero fíjate que también, hablando de esto, también es un tema de derechos humanos el que una persona que es acusada para un juicio o algo, tiene derecho a saber de qué se le acusa y quién lo acusa. Entonces eso de las denuncias anónimas ya no tiene tanto alcance legal hasta donde yo sé, ¿no? Bueno, aquí se requería más la interpretación de un abogado para que pues nos pudiese ayudar. Yo creo que con esto. En un segundo programa podemos invitar a un abogado que nos ayude a aclarar este tema. Y bueno, a nivel nacional, un dato interesante, por ejemplo, es que casi en la mayoría de los estados el delito contra negocios que más se presenta es lo de la extorsión. Y ahorita no es de sorprenderse. Nosotros hemos escuchado o leído en las noticias, en redes sociales, canales confiables o oficiales, que muchos negocios sufren extorsiones por parte del crimen organizado, o en el pasado también extorsiones por parte de las autoridades, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocaba escuchar que me llegaba los de Hacienda y te amenazaban con clausurarte si no tenías los papeles en orden y ya tenías que dar tu mordida. Eso era en el pasado, pero ahorita también enfréntate al derecho de piso de la delincuencia organizada, ¿no? Que pasa a los negocios, que los ve prósperos y pues casos cercanos tenemos, ¿no? Y muchos negocios pues han cerrado. Ahí tengo una anécdota, ahí mi papá tiene un estudio fotográfico allá en Tlalnepantla, en una colonia que se llama La Presa. Y a un lado de ahí de su negocio había una refaccionaria y los rumores, ¿no? De que les pedían derecho de piso. Un día amaneció la cortina de ese negocio toda rafagueada, ¿no? Y también hay un negocio de hamburguesas que creo que recientemente cerró. También estaba ahí el rumor de que la delincuencia organizada pues les cobraba derecho de piso. Y no solamente es eso, ¿no? Hablando con la extorsión, también hay... recordaremos que en algún otro programa mencionábamos de la extorsión que se hacía en los centros de monitoreo, en los turnos nocturnos, en donde, así como dices que iba a ir a Hacienda, es el mismo patrón. Necesito que me des información de la caja chica, de esto y del otro. Y entonces había personas que estaban dentro de la organización que sí exponían esa información, que sí iban y buscaban en la caja chica, que había información de primera mano de la organización que podía exponer y dar ese dinero y entonces hacer esos depósitos a través de la extorsión. Claro, sí. Y igual en pueblos muy remotos, en cualquier lugar, por ejemplo, me han comentado, no me consta, pero que allá, por ejemplo, en Cancún los negocios también son extorsionados por la delincuencia organizada, ¿no? Y bueno, pasando a otro punto, el segundo delito que más se presenta contra negocios, pues es precisamente el robo, lo que es el asalto a mercancía, de dinero, de insumos o de bienes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de estados como Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, el Estado de México, donde el robo es el principal tipo de delito que se presenta contra los negocios, ¿sí? Igual generalmente es un robo violento, donde participan personas en pandilla, utilizan vehículos, utilizan armamento de fuego pesado o ligero, y obviamente pues esto va a afectar dependiendo de qué tipo de negocio, el tamaño de la empresa y giro sea, ¿no? Sí, o sea, hay asaltos que pueden terminar con el negocio, ¿no? Si hablamos de una tienda de abarrotes, de una farmacia, en donde pueden terminar completamente con toda la mercancía, desde un automóvil grande que se puedan llevar todo lo que tienen ahí. O incluso también hay empresas, por ejemplo, las farmacéuticas, ¿no? Que mandan vendedores a ofrecer a los consultorios, hospitales, representantes médicos, sus medicamentos. Estas personas también suelen ser víctimas, o los repartidores, víctimas de este tipo de delitos, de robo,
porque los asaltan y les quitan mercancía, les quitan celulares, información incluso les roban información que está contenida en los celulares, archivos, ¿no? Entonces a veces hasta los golpean, y esto son pérdidas para la empresa, porque el seguro social puede absorber esto de los gastos médicos de los empleados, pero también aquí la regulación, incluso también es una estadística del INEGI, que pues más del 30% de las empresas tiene personal que no cuenta con seguro social. Y volvemos al tema de la semana pasada, ¿no? Esto del recurso humano mal cuidado. Si no tienes a tus empleados asegurados, pues vas a tener un empleado con deslealtad, que también desde adentro, que es uno de los tipos de robo, puede enviar información porque es una persona que no está siendo cuidada, que no está cubriendo las necesidades básicas, que es el servicio médico, y entonces pues molestos pueden difundir información, y que es uno de los tips que a mí me gustaría dar para minimizar los riesgos de difundir o exponer lo que se hace y cómo se hace dentro de un negocio. Yo estoy hablando del micronegocio, ¿no? Sí, bueno, ahorita podríamos ir a ese tema de los tips que tenemos, de cómo prevenir, cómo cuidarnos, protegernos de la delincuencia, pero hablando ahorita de esto que comentas del robo hormiga, no es algo que se dé, digamos, mucho de acuerdo a las estadísticas. Por ejemplo, suele ser, digamos, el segundo delito contra negocios en los estados de Michoacán y Quintana Roo, ¿no? Por ejemplo, como lo comentaba, la extorsión y el robo son los más frecuentes a nivel nacional. Tenemos otros como por ejemplo los actos de corrupción, estos en Guanajuato y en Chiapas es donde más se presentan, ¿no? Hablando de delitos de corrupción contra los negocios. Aquí este tipo de delitos generalmente son cometidos por servidores públicos, por personas que se hacen pasar por servidores públicos o personas que trabajan en el gobierno, ¿no? Dígase inspectores de Hacienda, del INVEA, de Protección Civil incluso, amenazando con clausurarte, con multarte. Te piden ahí regalías, te piden una mochada o algo así, ¿no? También es algo que afecta el patrimonio de las empresas. Así es, Tom. Y bueno, tenemos otro que es el robo hormiga, ¿no? Algo muy común, sobre todo en negocios que manejan mercancías. Inventarios, ¿no? Se suele dar mucho, por ejemplo, en los supermercados. Ahí con los mismos clientes, incluso empleados, a pesar de que tienen medidas como cámaras de seguridad que hablan en clave, pues es la famosa merma. Y aquí yo creo que se debe de robustecer la seguridad interna de los negocios. Pero ahí estamos hablando de un negocio más grande, de un negocio que tiene un inventario mayor, que es una tienda como de autoservicio, en donde tienen que, pues hay un filtro para que los empleados entren y los revisen, o cuando salen, salen por una salida especial, y entonces ahí también los vuelven a revisar para que no se roben nada. Fíjate que no solamente este tipo de negocios, porque también, por ejemplo, en negocios que transportan bienes o mercancías, se puede dar este robo, ¿no? Nosotros que, por ejemplo, trabajamos en la parte del GPS, nos dedicamos a temas de transporte, de GPS, nos damos cuenta que hay soluciones porque los empleados también ordeñan los vehículos, les quitan el combustible, lo adulteran, ¿no? Y eso también se podría considerar robo hormiga. Entonces, pues ahí es otro más de los sectores donde se presenta este delito. Y bueno, otro también delito contra negocios es el fraude, que no sé si sabías, pero también el INEGI dice que este delito suele ser cometido por empleados o por socios de los negocios. Sí, claro. O sea, es gente interna que conoce el manejo y donde puede tener la parte vulnerable del negocio.
donde puede sacar la información, donde puede sacar el dinero, cómo facilitar esa información a la delincuencia. Claro, por ejemplo, personas que tienen acceso a las cajas fuertes, a la caja, a las cuentas bancarias, ¿no? Ahí podrían hacer mal uso. Tú una vez tenías una anécdota, ¿no? Ahí de una persona que trabaja con un político y tenía las llaves de la caja fuerte y digo, pues así poquito a poquito era como un robo hormiga y tal vez un fraude, ¿no? Sí, hace muchos años mi papá trabajaba con un político y había uno de sus compañeros que descubrió a la secretaria del político que le iba robando una onza, ¿no? Y entonces cuando él descubre eso, pues ya no fue una, sino fueron dos, uno para para la secretaria, no me recuerdo bien quién era, y otro para el compañero de mi papá. Entonces era uno y así por años y pues ahora esta persona pues tiene algunas propiedades gracias a eso. Ok, y bueno, por ejemplo, por tipo de industria de sector, también el delito que más se da es la extorsión, ¿no? Hablando de los sectores primario, secundario y terciario, la extorsión. Y en segundo lugar, también el robo, para después tener en tercer lugar el robo hormiga. Y bueno, en cuanto a tamaños de las empresas, por ejemplo, micro, pequeñas y medianas también es la extorsión, y a las grandes es el robo o el asalto, ¿no? Lo que más frecuencia tiene de los tipos de delitos que aquí se presentan. Y bueno, hablando aquí un poquito en este caso del robo, ¿cómo podríamos nosotros prevenirnos para que nuestras empresas minimizaran el riesgo de tener robo? Porque sabemos que el riesgo siempre va a existir y es imposible que no tengas riesgo, ¿no? Así es, vivimos en un país con alta inseguridad, en una ciudad, en el caso de la Ciudad de México, pero en todo el territorio mexicano, bueno, pues hay un alto índice de delincuencia y pues aumenta constantemente. Entonces, sabemos que no estamos exentos de este tipo de violencia, de robos. Lo primero que debemos de hacer es prevenirlo. ¿Con qué? Con una cultura de seguridad. ¿De qué manera? Pues generando conciencia y un análisis previo de dónde se encuentra nuestro negocio. Imaginemos que tenemos una tienda de abarrotes. Entonces, esta tienda de abarrotes tendríamos que estudiar el horario en el que tiene la tienda. Y entonces, ¿cuál es el tráfico de personas que pasan por donde está la tienda? Está en una zona más vulnerable que otra. Podríamos entonces ponerle anaqueles donde toda la mercancía que esté expuesta, sí esté expuesta para que nuestro público la pueda ver y la pueda consumir, pero no la pueda jalar tan fácilmente. Que tengamos la correcta iluminación. Si vamos a tener cámaras, que las cámaras sirvan. Si vamos a tener un botón de emergencia, que este botón de pánico o de emergencia esté conectado con las autoridades. Hay una aplicación de Mi Policía para los negocios. Pero esta solamente aplica o funciona aquí en la Ciudad de México. Pero hay empresas de seguridad a nivel nacional, que entonces pueden tener un botón de pánico que tiene un enlace directo con las autoridades. Si ustedes quieren información, yo les puedo dar información sobre este tipo de emergencias. Recuerden, mis teléfonos es el 55 44 03 06 35 y ahí pues podemos ofrecerle o conectarlos con alguna empresa que pueda darles ese tipo de seguridad con un enlace directo a nivel nacional, no solo en la Ciudad de México. Sí, pero bueno, yo creo que también las medidas de seguridad que se deben tomar van de acuerdo al giro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, hemos visto nosotros las casas de empeño, ¿no? Entras a una casa de empeño y muchas de las mercancías están haciendo anaqueles que son frágiles, así. Ahorita está, por ejemplo, muy de moda esto del robo en Antara, ¿no? De los relojes. Ah, claro. Y ahí se ven los videos y todo como pues le están golpeando y... Pero ahí fue un descuido completamente de la empresa de seguridad. Claro,
Pero, por ejemplo, lo que son bancos, casas de bolsa que gestionan valores, tienen blindados, puertas exclusadas, ¿no? Donde abres una puerta, entras y la otra puerta se tarda en abrir y luego ya entras y luego tienes que saber la combinación de la bóveda. No todos los empleados tienen acceso, ¿no? Quienes recogen los valores pues son empresas especializadas que van fuertemente armados con chalecos antibalas, camiones blindados y aparte a veces van escoltados. Entonces depende mucho del giro, las medidas de seguridad que se van a implementar, ¿no? Claro, y el alcance económico que tengas para poder invertir en esa seguridad. Claro, desde luego. Yo, por ejemplo, tiendas así que son de conveniencia como Oxxo, no por decir algo similares, ¿no? Tienen todos los productos ahí expuestos, pero en la noche cierran, nada más te tienen por una ventanita, porque pues imagínate, pudiera ser que nada más en plena madrugada llegaran unos ladrones. Y no todas las tiendas abren 24 horas dependiendo la zona. Sí, también ha de ser. Adicional, ellos tienen cámaras y en algunas ocasiones yo he visto a un guardia de seguridad por ahí, pero regularmente no tienen guardias de seguridad. Creo que no tienen todas las medidas de seguridad, ¿no? Como dices tú, lo de los horarios, creo que todo esto, desde que estás planeando la empresa, las zonas, es un estudio de mercado, desde ahí se debe considerar qué medidas de seguridad vas a tomar. Exactamente, si hay accidentes constantemente en ese lugar, no sé, estás en una avenida muy transitada donde pasan muchos trailers, es en una esquina muy peligrosa, o hay poca iluminación, o hay un bosque al lado, un parque que reste iluminación, pues entonces puedes prevenir y poner tú tu propia iluminación, o regular el horario. O también si es una zona conflictiva como por ejemplo el centro de la ciudad o de las marchas. Claro, o sea, saber cuándo tienes que cerrar y desde qué horario tienes que cerrar y estar informado también para poder prevenir todo eso. O sea, mucho es de la cultura de prevención. Creo que la prevención es lo más importante, ¿no? Porque no estamos exentos a vivir eso. O sea, no es seguro que no te vaya a ocurrir un asalto, que no te vaya a ocurrir un robo, porque esas cosas ocurren. Entonces hay que estar prevenidos y observar. Observar que si vas con tus hijos, pues no estés hablando por teléfono ni usando el WhatsApp o no te pongas los audífonos, como en alguna ocasión me ocurrió, voy saliendo del metro con audífonos hablando por teléfono, sin escuchar nada, eran las 7 de la mañana, caminando muy temprano, bueno, estaba medio amaneciendo, iba caminando como unas 7 calles y me golpearon. Porque iba poniendo atención en otra cosa. Y entre calles, o sea, pude haber agarrado Avenida Revolución y otra callecita y seguramente no hubiera ocurrido nada. Claro, también la concentración es algo muy importante porque, digo, esto ya es más de personas, pero también aplica a las empresas, sobre todo a los empleados de las empresas. Incluso tienen protocolos porque en el transporte de carga, que más o menos nosotros conocemos por a lo que nos dedicamos, se tienen protocolos, ¿no? Como incluso cuando los vehículos tienen cámaras, tienes prohibido distraerte, tienes prohibido hablar por teléfono, porque los asaltantes están preparados, están atentos y si tú te distraes, pues puedes caer en sus redes. Volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que buscar estar preparados, sobre todo en este caso del transporte de carga, a que los van a robar. O sea, son carne de robo, carne de cañón, que van a estar latentes. Entonces, en un negocio pequeño, en un negocio que es ostentoso, seguramente puede ocurrir, ¿no? Tu negocio es bonito, le invertiste en iluminación, en materia prima para poder trabajarlo. Entonces, analiza cuánto inventario, cuántos recursos quieres ponerle ahí, si la caja registradora vale la pena que esté junto en la recepción o esté aparte, para ir regulando y poniéndole trabas a que no se exponga tanto, a hacer lo menos ostentoso posible, porque si entonces dices, yo todos los lunes tengo más clientes que los miércoles,
a la gente no le debe de interesar eso. Tú como empresario, como microempresario, no tienes que dar esa información, porque esa información que te pone vulnerable. Así es, y aparte también una de las cosas que se debe hacer es manejar bajos flujos de efectivo, porque personal que labora contigo podría ser muy comunicativo y pues dar información confidencial afuera, ¿no? Y esto poner en riesgo el negocio. Sin tener la intención de afectarte. Así es. ¿No? Simplemente así por mero chisme, ¿no? Mera Así anécdota. Y pues esto te podría causar problemas. Para las empresas, por ejemplo, se ha dicho que la mayor parte de los delitos se cometen por que el eslabón es débil dentro. Así es. Y en todas las partes donde se cuida la seguridad, donde se busca robustecer todas estas cuestiones vulnerables, la mayor parte viene desde adentro, ¿no? Sabemos personas que han muerto y que quien lo puso fue la esposa por recibir la herencia, gente que busca obtener un beneficio a costa de alguien más. Sí, incluso ya yéndonos a temas, por ejemplo, de prevención un poquito más adelante, también hay seguros, ¿no? Se asegura, por ejemplo, las empresas que se encargan de la parte de la paquetería, mensajería, paquetería, que conocemos muchas, pues contratan seguros. Incluso luego, si tú haces un envío en una de estas empresas, también te ofrecen a ti un seguro para proteger tu envío, que si tu envío se pierde o se daña o es víctima de la delincuencia, una aseguradora te lo paga. Así es, desde las empresas de transporte también tienen la mercancía asegurada. Y eso también podría entrar en el tema de prevención. Claro. Y hablando de transporte de carga, pues traer su GPS ya son medidas básicas, ¿no? Ya por default el GPS ya en este mercado es por default. Medidas adicionales, algunos incluso tienen un guardia que los acompaña, ¿no? Sí, vemos ahí los camiones de Pepsi, los camiones de Coca, sí, que van con la Epura. Ese tipo de empresas que llegan casi a cualquier esquina del país, ¿no? A lugares recónditos, a lugares de todo tipo de Bimbo niveles. Y Coca-Cola llegan a todas partes. Así es, hasta en Ni siquiera donde llega el Seguro Social, llegan Bimbo y Coca-Cola. Sí, pues hasta en el ranchito ves tu Corona y Coca-Cola, ¿no? Bimbo también en cualquier lugar. Allá ranchitos muy pequeños de mi querido Zacatecas. Ahí hay en cualquier lugar este tipo de negocios. Pero bueno, lo básico siempre sería para transporte de carga su GPS, tal vez un botón de pánico, ¿no? Pero por ejemplo en lugares donde no hay, a lo mejor así en la sierra o algo donde no pudiera haber GPS, ¿qué otras medidas pudieran tomarse como preventivas? Bueno, pues podríamos poner un equipo satelital, que hoy al alcance también no es tan costoso como hace unos 20, 15 años. Tenemos equipos al alcance para la sierra, para las minas. Sí, que funcionan a profundidades grandes, ¿no? Sobre todo en las minas o lugares donde no hay antenas celulares para transmitir. Entonces están los equipos satelitales 100% puros. Y bueno, también lo que ya veníamos diciendo en programas anteriores, las cámaras, ¿no? También. Las cámaras es un recurso, yo creo que indispensable. Como voy a empezar otra vez desde el micronegocio puede tener una cámara que la puede controlar, como lo vimos hace 2 programas, a través de domótica, a través desde una aplicación, desde un uso particular, que no haya ningún intermediario de seguridad. Y como se los he dicho, es muy importante saber cómo actuar. O sea, si vamos a atrevernos a poner cualquier dispositivo que nos ayude a vigilar o controlar la seguridad de nuestro negocio, es muy importante saber cómo utilizarlo. Si esto es una recomendación, somos una farmacia, una tienda de abarrotes, un taller mecánico, que queremos tener vigilado, pero no tenemos tanto presupuesto, ponemos las cámaras para lo que nos alcance.
revisen que conecten, revisen que graben. Tengan los teléfonos de emergencia en el refrigerador, en el teléfono celular, un teléfono de contacto que pueda reaccionar, que no sea su esposa si se pone muy nerviosa, o su esposo, o su mamá, porque entonces no les va a ayudar, que sea una persona que pueda ayudarles, ¿no? En el caso de las empresas de seguridad, pues hay personas que están calificadas para poder hacer eso, pero el poder reaccionar durante la emergencia es oro molido para poder salvar tu vida, para poder frustrar un robo. Mira, también hay que saber reaccionar, porque incluso si tú no sabes reaccionar, si reaccionas violento, reaccionas mal, puedes poner en peligro tu vida, ¿no? Claro que sí. Llega un comando armado y te asalta y te resistes, o no les quieres entregar lo que quieren, o te pones nervioso. Ahí, por ejemplo, ¿qué deberían hacer las personas, o en este caso los empleados, las personas que están en el negocio, los conductores de un camión, cuando... Digo, tú a lo mejor tienes mucha experiencia en esto porque tú estuviste muchos años en centros de monitoreo, interactuaste mucho sobre todo con choferes, conductores, y que los abordaban delincuentes, ¿no? Y luego los abandonaban o los paseaban. La cosa en este punto es que sí podemos ser profesionales para canalizar una emergencia, pero cuando tocan a tu familia, si tocan a alguien de mi familia, pues no voy a actuar de la misma manera que reaccionar para un operador, aunque pueda tener esta cultura. Pero ya con la cabeza fría, por supuesto, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Con la cabeza fría es diferente, o sea, llamas al 911, presionas el botón de pánico si tienes botón de pánico, o desde tu celular que tengas, en el caso de la Ciudad de México, la aplicación de Mi Policía, o que localices el poste más cercano con un botón de pánico. Hablando del momento en el que se está cometiendo el ilícito, tú estás frente a los delincuentes, no puedes hacer todo eso. Te arriesgas a que te den un balazo. Por supuesto que no. Lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones de lo que ellos te están pidiendo. O sea, si te piden el celular, entrégales el celular. No les entregues el dinero, ellos te están pidiendo un celular. Si te piden el dinero, entrégales el dinero. No te están pidiendo el dinero de la caja, ni de dónde lo guardan, ni toda la mercancía. Te están pidiendo el dinero. Dame el dinero de la caja, dales el dinero de la caja. Y bueno, ok, ya se hizo esto, se fueron los delincuentes. ¿Cuáles serían los siguientes pasos a seguir? Dependiendo, primero, si ya no tiene ninguna cultura de seguridad, nadie le enseñó nada, pues lo ideal sería llamarle a quien más confianza le tenga. Sería mi recomendación al dueño del negocio. Y después a las autoridades. Ok, o sea, no se llamaría de inmediato a las autoridades, sino primero a la persona de confianza. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Muchos de los negocios, en el caso de negocios pequeños, no sabes si todo está regulado. Si eres un empleado, digamos, de salario mínimo, no sabemos si le pagan seguro, si lo puedo meter en otro problema, si puede haber una represalia por parte del patrón. El ideal sería, si todo está regulado, llamar al 911 de manera inmediata. Que precisamente al inicio de este programa decíamos que una de las principales razones por las cuales las personas no denunciaban era porque no tenían confianza en las autoridades. Y esto me parece que engloba esto que tú comentas, que las personas no están, o las empresas no están reguladas del todo. A lo mejor les hacen falta permisos, alguna clase de permisos, deben impuestos, no dan prestaciones y tienen miedo que al denunciar esto salga a la luz y sea contraproducente. Adicional a que no confían en que las personas que perpetraron el delito realmente paguen, o que sean detenidas, o que la empresa, el dueño de la empresa, recupere los bienes que fueron sustraídos. Así es, y lo que yo creo que va a hacer el dueño, saber cómo manejar la situación con el empleado. Evidentemente que si tiene alguna lesión, lo ideal es llamar al 911. Sería lo primero. Exactamente. ¿Por qué? Porque entonces ahí le mandan una ambulancia con una patrulla, o una patrulla con una ambulancia, y entonces ya lo canalizan, si es necesario, a algún hospital.
Sí, desde luego que siempre la salud va a ser lo más importante, la vida de las personas. Ya esto ya cuando pues los delincuentes se ponen violentos, golpean a alguien o lamentablemente lo hieren, pues siempre va a ser más importante preocuparse por la salud, y ya luego ya vendrá las otro protocolo, ¿no? investigaciones. Que yo creo que ya cuando son casos donde hay lesionados, ya las autoridades supongo que se involucran ya sin necesidad de que... Por oficio, ¿no? Ya por oficio, ¿no? Porque ya aparte del delito que se cometió contra el negocio, pues ya también hay otro tipo de delitos, tal vez como lesiones, tentativa de homicidio, incluso a veces lamentablemente homicidios. Así es. Y bueno, por ejemplo, no sé si sabías que los estados que más delitos presentan contra negocios son, el top 5 son la Ciudad de México, Querétaro, Durango, Colima y Sonora. Esto hablando del año pasado, ¿no? ¿Y no está el Estado de México como en primer lugar? No sorprendentemente no. No, para negocio no. Y bueno, también te quería preguntar, ¿tú sabes qué es una cifra negra? No. La cifra negra son los delitos que no se denuncian. Al inicio también del programa decíamos que 9 de cada 10 delitos contra negocios no se denuncian. Entonces ya también decíamos que era por tema de desconfianza hacia las autoridades o por tema de miedo, que es a represalias de la delincuencia o cuestiones, otras personas que realmente no les interesa denunciar porque no lo consideran importante. A lo mejor puede ser por la cantidad de dinero que representa lo que le roban, tal vez no fue muy grande, ¿no? Por ejemplo, en una tienda de autoservicio, si alguien se roba un dulce, ¿valdrá la pena denunciar? Pero lo hacen. Sí lo hacen, pero a lo mejor me fui muy al extremo. A lo mejor en un negocio, en una tiendita alguien se roba un dulce. Yo creo que lo consideran como parte de la merma. Merma, así es. Sí, el año pasado, sí, cifras exactas, la cifra negra fue del 91.5%. Y es una cifra bastante alta. Así es, y fíjate que, por ejemplo, también el año pasado hubo 1.2 millones de empresas en el país que fueron víctima de algún delito. Y esto tuvo daños superiores a los 120 mil millones de pesos. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Sí, y bueno, aquí hablando todavía también un poquito de estadísticas, comparado con otros años, este índice de cifra negra fue mayor en el 2019, 2021 se mantuvo más o menos igual, varió por medio punto porcentual. En 2017 fue del 86%, es decir, ahí casi se denunciaban 2 delitos por cada 10 delitos que había, 12 se denunciaban. También aquí creo que mucho de lo que desanima a la gente es la tardanza de las autoridades para impartir justicia, ¿no? Y la forma en la que se ejecuta, ¿no? Sí, porque luego los ministerios públicos creo que son groseros, te intimidan para que no denuncies, ¿no? Salen letreros ahí en los medios de comunicación de que denuncia, pero en la práctica incluso hasta te amenazan. Yo tenía por ahí un amigo, o tengo un amigo que alguna vez fue víctima de un asalto en su coche. Llegó, levantó la denuncia, le dijeron, pero tienes que decir la verdad porque si no te vas para adentro tú. Y salió con mucho miedo, ya no quería, dijo no, ya no voy a denunciar, ¿no? Ya sí regresó a ratificar la denuncia, pero ya tuvo que pagarle a un abogado para que fuera con él. Acompañarlo, sí, por la intimidación por parte de las autoridades. Así es, que ese es otro gran factor que creo que las autoridades no dan mucha confianza a las personas. Aprovechando esto, me gustaría hacer un paréntesis sobre las cámaras de video y esa información que se difunde. Es muy importante, y lo vimos en alguno de nuestros programas anteriores, que cuando tenemos información de cámaras, en el caso del sector del transporte público, no se difundan, ¿no? En el caso de los negocios, no se expongan a los delincuentes en las redes sociales,
porque entonces si hay una denuncia para ellos, los derechos humanos con esta información, pues pueden sacarlos. Más bien, no tanto de derechos humanos, sino ahí tenemos una ley, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, promulgada por el presidente Felipe Calderón, en la cual precisamente protege todos los datos personales, y uno de los datos personales que son susceptibles de protección pues es precisamente tu imagen, ¿no? Desde tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico, tu dirección, fotos, documentos tuyos son datos personales que no se pueden difundir, y incluso ya la difusión de este tipo de información ya constituye un delito, ¿sí? Muchas veces también estos materiales salen de los empleados. Yo por ahí igual también tema de cámaras GPS llega a ver ahí en una empresa de este tipo, que les ponen ahí a los monitoristas: a quien se les sorprenda descargando videos se le va a dar de baja, ¿no? Sí, en el caso de las empresas en las que yo o doy asesoría o he trabajado, ese tipo de información es clasificada y no se pueden descargar ni divulgar los videos a libre demanda. O sí tiene que estar regulado, sí hay una firma por parte del cliente, precisamente porque es información privilegiada que tiene pues alto, es muy rescatable para poder pues meter a un delincuente a la cárcel, ¿no? Así es. Y bueno, este tema de la información es también un tema muy amplio y muy interesante. Más adelante vamos a tener algún programa dedicado a la parte de la seguridad de la información, de la confidencialidad, la privacidad. Pero sí, también es algo que es un activo de las empresas, ¿no? Por ejemplo, la cartera de clientes, ¿sí? En la confianza en los empleados que veíamos con Diana hace una semana, también puede constituir un delito. Incluso se puede prestar a fraudes, también incluso a extorsiones, ¿no? Depende de cómo lo manejan las personas, pero la información también que se maneja dentro de las empresas, como los secretos industriales, hay leyes como la ley del derecho de autor, la ley de propiedad industrial, que nos dan todas las reglas ahí de cómo resguardar todo esto. A veces uno cuando va a trabajar en una empresa firma contratos y que un acuerdo de confidencialidad y no sé, pero muchas veces es para espantarnos nada más, porque muchas veces esto no tiene efectos legales. Obviamente si ya robamos información de la empresa que es confidencial y todo, ya nos podemos meter en problemas. Pero sí, ya ahorita conforme va avanzando el tiempo, va avanzando la tecnología, la información es un activo ya muy importante y las empresas lo deben cuidar, porque también esa información puede caer en manos de la delincuencia, y la delincuencia utilizarla para, valga la redundancia, delinquir, ¿sí? Si los bancos y las telefonías, claro, las utilizan para acosarnos, tus datos personales, para que otros, incluso yo tengo sospechas de que algunos bancos le venden tus datos a extorsionadores, porque como saben que tienes X tarjeta o Y tarjeta y te quieren hacer ahí delitos de phishing, de robo de identidad, para clonar tu tarjeta de crédito, hacer compras a tu nombre o robarte tu dinero que tienes en una cuenta bancaria, ¿no? Eso obviamente viene de dentro de un banco. Son los únicos que tienen esa información. Pues no me atrevería a decir tanto como el banco, como podrían ser los empleados, o información que los hackers, que muy bien sabes tú, que pueden obtener. Claro, sí. Y bueno, ya haremos un programa sobre... Sí, claro, es un tema bastante extenso y la verdad es que ahorita ya con lo poco que queda de programa pues no se puede hablar ya mucho de esto, pero también así como las mercancías, algunas empresas incluso su mercancía es la información, ¿no? Exacto, es el oro molido y eso es información muy importante. Sobre todo... una patente. Sí, es algo así de planos de un diseño, ¿no? De algún producto. Patrones de algún... Para la ropa. También todo eso es información y es susceptible de error. Si alguien se roba ahí tu diseño, pues ya también no sé si entra en robo o entra en fraude, ¿no? Pero pues también es un atentado
hacia las empresas en cuestión de temas de seguridad. Y bueno, pues retomando un poco la parte de los negocios, sí me gustaría dar estos tips de que para aquellas microempresas evalúen toda su zona geográfica, el tráfico de la zona, la iluminación que tienen, el tratar bien a sus empleados, el darles las prestaciones que se merecen. Una contratación adecuada de personal también. Así es, como lo vimos la semana pasada. Analizando qué tipo de mercancía se está ofreciendo y de qué manera pueden cuidarlas si está en el refrigerador. Muchos refrigeradores, por ejemplo, ya tienen hasta candados, o hay tiendas que tienen una chicharra cuando entra el cliente, se prenden sensores de movimiento para que entren o salgan. Observen si ven a alguien que no conocían y van de mayor regularidad. Los delincuentes son personas que van un paso adelante de nosotros, porque nosotros tenemos una monotonía con nuestro negocio y ellos nos van a cazar. Sí, y es importante que los empleados vayan debidamente identificados, incluso también por eso se utilizan los uniformes. También adicional a esto, otra de las medidas muy importantes a tener en cuenta es tener un inventario adecuado para que tú ahí detectes precisamente los faltantes y con base en eso hagas investigaciones de por qué se desapareció mágicamente una parte de tu inventario. Porque eso incluso te podría estar hablando de un patrón que se va a repetir a futuro y atacarlo de inmediato. Así es. ¿Y cómo lo vamos a atacar? Pues ya dependerá mucho del giro con de la controles, empresa, ¿no? Sí, o sea, controles, revisando. procesos, está haciendo checklist. Que se involucren, porque muchos de los empresarios tienen sostenido su negocio y entonces no están tan involucrados y hay un exceso de confianza. Yo creo que el exceso de confianza no nos ayuda. No, para nada. No, la verdad es que muchas veces, sobre todo en negocios familiares, te rodeas de personas que aparentemente son muy confiables, pero al último no, hasta la familia, ¿no? Te roban, ¿no? Así es. Entonces lo mejor es tener conciencia de lo que tenemos, cuidar lo que hacemos y estar al pendientes. Y no ser ostentosos. Eso también es algo muy importante, porque cuando uno es ostentoso, ya sea en su persona, en redes sociales, que presume que viaja, que tiene este coche, que tiene esta casota y todo, pues estás llamando la atención de delincuentes, ¿no? O incluso hasta las envidias. Bueno, pues ya ahí ya son temas como más diferentes, pero sí es importante estar cuidando de la información que tenemos, de la información que damos, de los movimientos y alertas, ¿no? Y no repetir patrones. Así es. Si llevamos, no sé, tengo 2 hijas y entonces regularmente cuando salgo sola con ellas, pues no las suelto en la mano y veo y que entren al coche, como ciertas cositas para robustecer mi seguridad, para sentirme en confianza. Así es correcto. Bueno, pues ya llegamos casi al final del programa. Les damos las gracias, pidiéndoles que nos acompañen para la próxima semana, el próximo miércoles, con otro tema interesante de seguridad. Es correcto, y bueno, también el próximo programa pues vamos a tener también un tema muy interesante. También vamos a tener por ahí un invitado que está por confirmar, pero casi es un hecho, entonces no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches, saludos. Buenas noches. Gracias por escuchar Hábitat de la Seguridad. No olvides activar tu GPS. Nos vemos la próxima.